Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 128 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 28 de octubre de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el inicio de la Serie de Japón 2018, los nuevos managers de la NPB y el Draft 2018 de la NPB. Luego hablaremos de los empates en la Serie de Japón y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada, como siempre, queremos recordarles la existencia del grupo Fanáticos del Béisbol Japonés que hemos creado en Facebook con la idea de que tengamos un rincón en Facebook para reunirnos todos aquellos que compartimos esta pasión, esta fiebre, esta admiración por el béisbol japonés, por los latinos que juegan en el béisbol japonés y también por los japoneses que están jugando fuera de Japón, como los que están activos en las grandes ligas. Por ejemplo, esta semana recibimos varios miembros nuevos de nuestro grupo. Ya llegamos a 152 miembros. Muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que nos han brindado desde el principio, por unirse al grupo para que estén pues enterados y tengan más información del béisbol japonés. Pero no solo eso, sino que también queremos que participen, que por favor escriban sus comentarios, que envíen sus preguntas, que compartan información interesante que consigan en la red acerca del béisbol japonés, sea artículos, sean fotos, sean videos. Si han tenido la oportunidad, la fortuna de ir a Japón a ver un partido de béisbol en vivo, por favor compartan sus experiencias, compartan sus fotos, sus videos, toda la información que tengan a su disposición. Y repetimos, no solo del béisbol japonés y de los latinos que están jugando en el béisbol japonés, sino también de los japoneses que están fuera de Japón, como aquellos que están jugando en las grandes ligas en este momento. Repetimos, el nombre del grupo es Fanáticos del Béisbol Japonés, está en Facebook y los invitamos a que se unan a él en cualquier momento. Comenzamos ahora con la gran noticia de la semana, que es el inicio de la Serie de Japón en su edición número 2018. Tenemos 2 partidos disputados hasta el momento y cada uno de ellos ofreció cosas muy interesantes para analizar. El primer juego, que fue ayer sábado en el Estadio Mazda de Hiroshima, hizo historia porque terminó empatado 2-2 luego de 12 entradas. Fue el primer empate que se registra en la Serie de Japón desde el año 2010. En aquella ocasión fue un empate entre Chunichi y Lotte en el Nagoya Dome. Ya vamos a hablar de los empates en la Serie de Japón en nuestra sección Conociendo el Béisbol Japonés, de manera que no vamos a ofrecer muchos detalles aquí, pero les decimos que el primer partido de la serie terminó empatado 2-2 luego de 2 entradas. El cubano Yurisbel Gracial fue el único latino titular en el juego del sábado, fue el tercera base titular de los Halcones de SoftBank, y se fue de 4-1, con un sencillo en el partido. El cubano Alfredo Despaine entró como emergente. Él comenzó en la banca, pero tomó un turno como emergente en el 5º episodio y fue crucial para el resultado del partido, porque en ese momento SoftBank tenía corredores en segunda y tercera, si mal no recordamos, o las bases llenas, y Despaine entró a tomar el turno con 2 outs, conectó un sencillo que empujó una carrera, pero en su carrera corriendo hacia la primera base, el batazo de Despaine fue atrapado justo detrás de la segunda base por el camarero Ryosuke Kikuchi de los Carpas de Hiroshima. Como él estaba muy apurado, Ryosuke Kikuchi hizo un mal tiro a la primera base y ese error le permitió a la segunda carrera de SoftBank entrar a anotar en ese momento, de manera que las 2 carreras fueron básicamente responsabilidad de Despaine. Él directamente empujó la primera con un sencillo y la segunda llegó
luego de un error que se produjo en la misma jugada con el mismo batazo de Spain, de manera que las dos carreras de SoftBank entraron en ese momento en la apertura del quinto episodio y fue gracias a la participación de Spain, que fue su único turno del partido. Después de eso fue cambiado por un corredor emergente, de manera que fue una actuación estelar para Despaine, que empujó una carrera en ese encuentro. Por los halcones de SoftBank también, el también cubano Liván Moinelo lanzó un cero en relevo, lanzó un tercio y retiró al único bateador que enfrentó. El dominicano Jerónimo Franzo, allá juega con los Carpas de Hiroshima, lanzó 2 ceros de relevo, permitió un hit, si mal no recordamos, ninguna carrera, y ponchó a 3 bateadores, incluyendo a Yuki Yanagita, que es uno de los bateadores más peligrosos de los halcones de SoftBank. Asimismo, el dominicano Alejandro Mejía también vio acción por Hiroshima, recibió un boleto en una aparición como emergente, y él... esto es importante notarlo, el venezolano Robert Suárez estuvo en el bullpen de los halcones de SoftBank y terminó siendo el único lanzador de SoftBank que no vio acción en el partido. SoftBank tenía, además del lanzador abridor, tenía por lo menos 8 relevistas en el bullpen. Todos ellos vieron acción menos Suárez. Suárez fue el último jugador, el último lanzador en el bullpen que se quedó ahí, que no logró entrar a ver acción en el partido. En lo que refiere al dominicano Xavier Batista, que forma parte de los Carpas de Hiroshima, él no estuvo en el roster de Hiroshima para el juego, de manera que ni siquiera tuvo chance de entrar a ver acción. Según lo que vimos, Hiroshima está en este momento con 2 relevistas importados, son los norteamericanos Jay Jackson y el nombre del otro se nos escapa en este momento, Skulek o algo así. Realmente perdonen que se nos escapó el nombre del otro relevista norteamericano. Además de ellos dos, incluyendo a Jerónimo Franzo, al dominicano, que ellos son 3, y Alejandro Mejía, eso ya convierte los 4 extranjeros del roster. Ahora, para el partido de hoy domingo, las cosas cambiaron, hubo ciertos movimientos en el roster. En el equipo de Hiroshima, uno de los relevistas, no Jay Jackson, suponemos que fue el otro, cedió su puesto en el roster para traer a Chris Johnson, el norteamericano, el zurdo norteamericano, que fue el abridor y el ganador del juego de hoy domingo, el segundo juego de la serie de Japón. Lanzó 7 entradas, permitió solo una carrera y se llevó la victoria. De manera que entonces con Chris Johnson, con Jay Jackson, con Jerónimo Franzo y con Alejandro Mejía, ahí están los 4 importados de Hiroshima, y eso significa que Xavier Batista no tiene chance, al menos en este momento. Quizás ahora, ya que Chris Johnson lanzó, quizás puedan sacar a Chris Johnson del roster y traer a Batista como un refuerzo. El problema con eso es que si la serie se extiende a un 7º partido, Chris Johnson podría volver a lanzar, y las reglas de la NPB indican que si una vez que uno desactiva, que uno saca un jugador del roster activo, ese jugador tiene que quedarse fuera por mínimo 10 días antes de poder regresar al roster activo. No los pueden bajar y subir con cada juego. Si una vez que lo bajan, tiene que quedarse ahí por 10 días antes de volver a subir, y eso quiere decir que si Chris Johnson lo bajan en este momento, ya no podría volver a lanzar en la serie de Japón, y como esta serie promete extenderse, pues ellos seguramente el manager de Hiroshima querrá reservarlo para ver si le toca lanzar de nuevo, ya sea en el 6º o en el 7º partido. Eso quiere decir que lamentablemente es muy probable que Xavier Batista ni siquiera entre en el roster durante esta final. Y lo mismo ocurrió con el venezolano Robert Suárez en SoftBank, porque el partido de hoy el abridor fue el holandés Rick van der Hoek, de manera que en el primer partido los 4 importados de SoftBank fueron Despaine, Gracial, Moinelo y Robert Suárez. Ahora que llegó van der Hoek, porque tenía que abrir, fue el abridor del partido de hoy y fue el perdedor del partido de hoy, para darle espacio a van der Hoek tenían que bajar a uno de los 2 lanzadores, y se quedaron con Moinelo y bajaron a Robert Suárez. Eso quiere decir que Robert Suárez ya no podrá podrá ver acción en la serie final, porque repetimos, tendrá que estar al menos 10 días fuera del roster antes de poder regresar. Y también SoftBank seguramente va a reservar a van der Hoek en caso de que tenga que lanzar otra vez. De manera que ya eso es básicamente la despedida de Robert Suárez de la serie final. Ahora, lo interesante será ver qué va a ocurrir con el cubano Uriel Miranda. El equipo de SoftBank, si necesita un abridor en algún momento, podría decidir
bajar o desactivar a Rick Vanderhook y traer a Ariel Miranda para que sea el abridor en uno de los partidos futuros de la serie. Estaremos pendientes con lo que ocurra con cualquiera de ellos. Les decimos que entonces el segundo juego de la serie de Japón, que se jugó hoy domingo también en el estadio Mazda de Hiroshima, terminó 5-1 a favor de Hiroshima, que ahora con este resultado deja la serie 1-0 a favor de Hiroshima. Recuerden, el primer partido terminó empatado y básicamente no cuenta. Recuerden que esta es una serie al primero que gane 4 juegos. No importa cuántos partidos se tome, el primero que gane 4 juegos es el que avanza, el que gana la final. De manera que el primer partido quedó empatado, pero el juego de hoy Hiroshima sí lo ganó, de manera que la serie está 1-0 a favor de Hiroshima. Y vamos ahora al tercer partido que se va a disputar el martes en el Yafuoku Dome de Fukuoka, que es la sede de los Halcones de SoftBank. De momento analicemos lo que ocurrió en el segundo juego. Chris Johnson tuvo una gran actuación, repetimos, 7 entradas completas, permitió una sola carrera y fue el ganador del partido. Justo después de Chris Johnson, el dominicano Jerónimo François entró y lanzó un 0, le fue muy bien, permitió un boleto, pero no permitió ni hits ni carreras en esa entrada. De hecho, compartimos el video a través de las redes sociales, la entrada completa que lanzó François, lo usó muy bien, y después en el noveno inning vino el cerrador Shota Nakazaki a terminar el partido y asegurar la victoria de 5-1 de los Carpas de Hiroshima. Otra cosa curiosa, el cubano Alfredo Espaine, que en el partido de ayer fue suplente y nada más tomó un turno como emergente, en el juego de hoy fue titular, comenzó en el jardín izquierdo, hizo una buena atrapada de hecho en el jardín izquierdo y se fue de 4-1 con un sencillo. Yurisbel Gracial, que en el partido de ayer había comenzado como tercera base, el juego de hoy lo comenzó como jardinero derecho de los Halcones de SoftBank y se fue de 4-0. Su promedio bajó a 125. El promedio de Spain está ahora en 400. El dominicano Alejandro Mejía volvió a ver acción por Hiroshima como emergente otra vez. En esta ocasión se ponchó, de manera que tiene 2 turnos, un ponche y tiene un boleto y su promedio se mantiene en 0. El cubano Liván Moinelo estuvo en el bullpen de los Halcones de SoftBank, pero no vio acción en el juego de hoy. De manera que repetimos, Hiroshima ahora lidera la serie 1-0 luego de 2 juegos. El primer partido terminó empatado y el tercer juego se va a disputar este martes en el Yafuoku Dome de Fukuoka, que es la sede de los Halcones de SoftBank. Y les estaremos por supuesto llevando todas los detalles de ese tercer partido y del resto de la serie de Japón a través de nuestra página baseballjapones.com y a través de nuestras cuentas en las distintas redes sociales. Pasemos ahora a otra cosa importante que ocurrió esta semana, que fueron los movimientos de los managers en la NPB. El legendario Tatsunori Hara regresa otra vez por tercera vez a ser el manager de los Gigantes de Yomiuri. Hara es el tercer manager más exitoso en la historia de los Gigantes de Yomiuri. Estamos hablando de la franquicia más exitosa del béisbol japonés, de manera que es una lista bien difícil para entrar en ella, de manera que Hara sea el tercer manager más ganador de la franquicia, pues obviamente no es nada fácil llegar a esa posición. En este momento acaba de firmar además un contrato por 3 años. Eso quiere decir que vamos a tener como mínimo, lo vamos a tener por 3 años más. Y Hara ya en este momento, antes de comenzar su nueva faceta con el equipo, Hara tiene en este momento 7 títulos de la Liga Central y 3 series de Japón en 2 periodos distintos. Primero fue manager de Yomiuri en los años 2002 y 2003. Lo reemplazaron y después en 2006 regresó y se mantuvo hasta 2015, 10 años completos, es decir, 12 campañas hasta ahora de experiencia con el equipo de Yomiuri, y ahora va a tener 3 campañas más. Eso lo va a convertir ya en el manager más longevo en la historia de los Gigantes de Yomiuri, detrás de Tetsuharu Kawakami, que es el manager más exitoso hasta ahora, quien estuvo 14 campañas al mando del equipo, y Shigeru Mitsuhara, que es el segundo manager más longevo, bueno, en este caso va a ser el tercero. Mitsuhara estuvo 11 años, si mal no recordamos, como manager de los Gigantes de Yomiuri. Y solo para que tengan una idea, Tetsuharu Kawakami ganó 11 títulos de liga y 11 series de Japón,
durante los 14 años que estuvo al mando. Shigeru Mizuhara ganó 8 títulos de liga y 4 series de Japón en ese periodo que estuvo al mando de Yomiuri. Repetimos, Hara tiene 7 títulos de liga y 3 series de Japón, y pues tendrá 3 años más para tratar de agregar más títulos a su palmarés, de manera que pues es una buena noticia. Hara es un manager bueno, no es, quizás no el mejor manager, pero es un manager eficiente que normalmente hace que sus jugadores jueguen mejor, que suele desarrollar a los jugadores jóvenes también. Recuerden, Hara además fue el manager ganador del Clásico Mundial de 2009. En aquella final que Japón derrotó a Corea del Sur 5-3, si mal no recordamos. Hara fue el manager de aquel equipo que tenía a Ichiro Suzuki, a Yu Darvish, a una cantidad de estrellas japonesas. Quizás hasta ahora el mejor equipo japonés que ha participado en un Clásico Mundial fue aquel equipo de 2009, porque mezclaba las estrellas de la NPB con las estrellas de las grandes ligas. Recuerden, Daisuke Matsusaka participó en ese clásico también. Ichiro Suzuki también participó con Japón en ese torneo, de manera que es probablemente hasta ahora el equipo japonés, el mejor equipo japonés que ha participado hasta ahora en el Clásico Mundial de Béisbol, y Tatsunori Hara fue el manager, de manera que pues auguramos mejores resultados para los Gigantes de Yomiuri en los años que vienen. Otros managers que han tomado ya las riendas de sus equipos, varios equipos han cambiado de manager durante este final de temporada. Recuerden, Tomoaki Kanemoto renunció como manager de los Tigres de Hanshin y el puesto lo tomó Akihiro Yano, que va a ser el nuevo manager. Fue anunciado y pues participó ya en el draft de la NPB como manager del equipo. Norifumi Noshimura, que fue en algún momento el manager de los Marinos de Lotte, que fue de hecho el manager ganador de la Serie de Japón con los Marinos de Lotte en 2010, y que ya tenía 3 años trabajando como coach con los Búfalos de Orix, ahora va a tomar las riendas del equipo y va a ser el nuevo manager de los Búfalos de Orix. Tsuyoshi Yoda va a ser el nuevo manager de los Gigantes, de los Dragones de Chunichi, perdón, cuyo manager anterior, Mori, renunció, no renunció, lo movieron, decidieron moverlo a otro cargo dentro de la organización, y por lo tanto necesitaban designar a un nuevo manager, y pues Tsuyoshi Yoda fue el designado para ello. Recuerden, el venezolano Alex Ramírez renovó como manager de las Estrellas de Dena. Hatsuhiko Tsuji, el manager de los Leones de Seibu, renovó por 2 años más. Tsuji tiene 2 años al mando de Seibu y en los 2 años ha clasificado al equipo a la postemporada, de manera que sin duda lo iban a renovar. Y Yosuke Hiraishi va a continuar como manager de Rakuten. Recuerden, el experimentado Masataka Nashida, que comenzó esta temporada como manager de Rakuten, él renunció a mediados de temporada para tomar responsabilidad por los malos resultados del equipo, que terminó en último lugar, y el quien tomó las riendas del equipo de manera temporal fue este señor Yusuke Hiraishi, quien ya ha sido designado como el manager fijo, permanente del equipo para la temporada que viene. De manera que estos son los equipos que están cambiando de manager durante el invierno, y ya los veremos pues con estos nuevos managers la temporada que viene en la NPB. Hablemos ahora del draft de la NPB que tuvo lugar este jueves 25 de octubre, perdón, en algún lugar de Tokio. Realmente no llegamos a clarificar cuál fue el sitio, pero ahí fue que tuvo lugar el draft. Y la noticia más importante del draft fue que los Dragones de Chunichi se quedaron con el jugador más preciado del draft, un muchacho muy talentoso llamado Akira Neo, quien es lanzador y además batea bien y cubre el campo corto cuando no está lanzando. Obviamente estamos hablando de béisbol colegial y hay cierta libertad para, si un jugador es muy bueno, pues tiene la libertad de cubrir todas esas posiciones. No sabemos cuáles son sus aspiraciones, no sabemos si él desea seguir los pasos de Shohei Ohtani y tratar de lanzar y batear al mismo tiempo. Eso va a tener mucho con lo que su manager decida, cómo lo quiere utilizar, como jugador de posición o como lanzador. Pues no sabemos en este momento cuál va a ser el caso, pero sin duda es un muchacho muy talentoso que fue una estrella. Proviene de la escuela Osaka Toin, y esa fue la escuela que ganó el torneo Koshien en la edición de agosto y también en la edición primaveral, de manera que es uno de los mejores jugadores del equipo. Muchos equipos lo querían en la primera ronda. De hecho, hubo un sorteo en el que participaron 4 equipos y el equipo de Chunichi fue el que se quedó
con los derechos de negociación con este muchacho. De manera que muy probablemente lo veremos jugando con los Dragones de Chunichi la temporada que viene y por supuesto con su nombre siendo Neo. En japonés se pronuncia Neo, en inglés se dice Neo como el personaje principal de la película The Matrix, pues obviamente ya hay varios chistes rondando que no le vamos a mentir, nosotros comenzamos uno de esos hilos echando broma acerca del nombre del muchacho, pero tomando en cuenta el buen talento que tiene, pues muy posiblemente se pueda convertir en The One, en el seleccionado, digamos, para salvar al equipo de Chunichi que ya tiene varios años sin hacer nada destacable. Nippon Ham, que ya lo habíamos anunciado, es el equipo, por rato largo es el equipo más suertudo, más afortunado en el draft de la NPB. Casi siempre se queda con el jugador más preciado de la primera ronda del draft. En este caso, no, Nippon Ham entró de hecho en el sorteo por Neo, no logró sacar la boleta ganadora para negociar con él, pero entonces su segunda opción en la primera ronda del draft fue una opción bastante buena, el lanzador Kosei Yoshida, que de hecho fue la estrella más grande del torneo Koshien de agosto. Recuerden, ya escribimos un artículo de él, un muchacho que lanzó más de 800 lanzamientos en 6 aperturas en un espacio de 21 días. En el torneo Koshien de verano, llevó su equipo a la final, lanzó 5 juegos completos, 5 victorias. Lamentablemente en la final ya estaba obviamente muy cansado y le hicieron algo así como 12 carreras en 5 innings, algo así, y lo sacaron porque ya estaba en 140 lanzamientos y no podía más. Pero fue el lanzador más... el que se convirtió en estrella gracias a ese torneo de Koshien, y Nippon Ha pues se quedó con él en la primera ronda y no nos parece que es una mala selección. Kosei Yoshida viene de la escuela Kanashi Nogyo de la prefectura de Akita, al noroeste, perdón, de Japón. Los marinos de Lotte ganaron el sorteo por el outfielder, el jardinero Kyota Fujiwara de la escuela Osaka Toin, el mismo equipo en el que jugaba, la misma escuela de la que proviene Akira Neo. Los Carpas de Hiroshima ganaron el sorteo por Kaito Kosono, un infielder de la escuela Hotoko Gakuen, que también hubo como 4 equipos que participaron en ese sorteo. Hiroshima logró quedarse con los derechos para negociar con él. Las Estrellas de Dena ganaron el sorteo por el lanzador Taiga Kamichatani de la Universidad Toyo. La primera selección o la selección de la primera ronda del draft de las Águilas de Rakuten fue Ryosuke Tatsumi, un jardinero de la Universidad Ritsumeikan. Los Tigres de Hanshin escogieron a Koji Chikamoto, un jardinero del equipo corporativo de la compañía Osaka Gas. Orix escogió a Ryo Ota, un infielder de la escuela Tenri. Yomiuri seleccionó a Yuki Takahashi, un lanzador de la Universidad Hashinohe Gakuin. SoftBank seleccionó al lanzador Hiroshi Kaino de la Universidad Toyo. Yakult seleccionó a Noboru Shimizu, un lanzador también de la Universidad Kokugakuin, y Seibu seleccionó a Wataru Matsumoto, un lanzador de la Universidad Nitai. De manera que esos fueron los jugadores que seleccionaron cada equipo de la NPB en la primera ronda del draft, que estuvo pues muy interesante como siempre. Repetimos, con este Chunichi fue la máxima noticia porque se quedó con el muchacho que más equipos deseaban firmar o contratar en la primera ronda del draft. Akira Nea, repetimos, es su nombre, y ya lo estaremos seguramente escuchando de él la temporada que viene con los Dragones de Chunichi. La última nota que queríamos tomar esta semana, antes de pasar a las noticias de la semana, es el caso del lanzador Yusei Kikuchi, de quien ya hablamos la semana pasada. El equipo de los Leones de Seibu le dio ya el permiso, la luz verde para que se vaya a las grandes ligas a través del sistema de traspaso. Él mismo todavía no ha dicho, no ha confirmado públicamente que se quiere ir, pero ya esta semana los reportes de los medios japoneses indican que él está planeando en contratar al famoso Scott Boras como su agente para que le consiga un contrato en las grandes ligas. De manera que no hay una palabra oficial de su parte, pero lo más probable es que a partir del 1 de noviembre, que es el primer día en el que se puede anunciar la disponibilidad del jugador para los equipos de las grandes ligas,
es muy probable que ese mismo primer día se anuncie oficialmente que Kikuchi está disponible para que lo firmen los equipos de grandes ligas. Recuerden, de acuerdo a las reglas del actual sistema de traspasos, el periodo para anunciar la disponibilidad del jugador va del 1 de noviembre al 5 de diciembre. Si el equipo no anuncia en ese periodo que lo quiere vender a los conjuntos de las grandes ligas, entonces el jugador ya no puede irse a las grandes ligas este año, tendría que jugar una temporada más en Japón y después intentarlo el año que viene. En este caso, repetimos, no hay confirmación oficial por parte del jugador, pero lo más probable, lo que todos esperan, es que este jueves 1 de noviembre el equipo anuncie que este muchacho Yusei Kikuchi, un zurdo que ha sido uno de los mejores lanzadores de la NPB en las últimas 3 temporadas, va a estar disponible para que lo firmen los equipos de las grandes ligas. Ahora, lo que queríamos mencionar aquí es el caso, algo muy revelador es el hecho de que el muchacho Kikuchi está buscando a Scott Boras para que sea su agente. Eso quiere decir sin duda alguna que él quiere dinero, él quiere firmar un contrato grande por la mayor cantidad de millones posibles, y a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando Shohei Ohtani se vino a las grandes ligas, recuerden, los 30 equipos de las grandes ligas estaban interesados en firmarlo, no tenían ni la más mínima idea ninguno de esos equipos en qué cosa le interesaba a Ohtani, cómo lo podían seducir para que firmara con ellos, cómo lo podían convencer para que firmara con ellos. De entrada una cantidad de gente dijo, no, sí, seguro que va a firmar con los Yankees, pensando que él lo que estaba buscando era dinero, y obviamente ese no era el caso y lo explicamos miles de veces. Porque Ohtani, al ser menor de 25 años, tenía que firmar por salario mínimo y con ciertas restricciones que impone un contrato amateur, un contrato de liga menor, con las restricciones que impone el nuevo convenio laboral. Y la gente todavía no lo entendía, seguían diciendo, bueno, es que si no tienen dinero aquí, le van a dar el dinero allá, y si no es esto, entonces va a ganar dinero haciendo lo otro. Y nosotros le explicamos una y otra vez, Ohtani, él no está buscando dinero. Si él de verdad hubiese querido ganar dinero, él hubiese esperado 2 años más hasta cumplir 25 años y firmar en ese momento por 200 o más millones de dólares, porque los scouts que lo venían viendo y todos los analistas, los más importantes analistas deportivos de béisbol de los Estados Unidos, decían lo mismo, que este muchacho podía firmar por 200, incluso 300 millones de dólares, dependiendo del mercado. De manera que en aquella ocasión repetimos una otra vez, no, a Ohtani, eso no es lo que le interesa a Ohtani. Ohtani no está interesado en el dinero, es lo que quiere jugar, y además quiere jugar como un equipo de bajo perfil, un equipo que le permita lanzar y batear, que es lo que él quería. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que finalmente terminó firmando con un equipo de bajo perfil, con los Angelinos de Los Ángeles, un equipo que no tiene ningún otro jugador japonés en sus filas, un lugar tranquilo en el que él tuvo todo el tiempo del mundo para prepararse y para convertirse en estrella, que ya es hoy día, porque la primera temporada de Ohtani fue muy exitosa en las grandes ligas y es muy probable que gane el premio al novato del año. Ahora, el caso de Yusei Kikuchi es todo lo contrario. Obviamente Kikuchi no va a seguir los mismos pasos de Ohtani. Kikuchi está claro que él quiere dinero. Por eso es que está contratando a Scott Boras, y por eso es que va a firmar por la mayor cantidad de dinero que le ofrezcan. Y este sí, con toda seguridad, que va a firmar o con los Yankees de Nueva York, o con los Medias Rojas de Boston, o con los Dodgers de Los Ángeles. Uno de esos equipos famosos que le den mucho dinero. Ese es el destino que va a tener Yusei Kikuchi, sin ningún tipo de dudas. Ahora, obviamente, como escribimos en nuestra columna El Bate del Samurái del lunes pasado, que no boten la casa por la ventana por este muchacho, porque no es justificado invertir tanto dinero en él. Ya explicamos las razones, un muchacho que se tardó mucho en llegar al nivel al que está, no hay garantía de que le va a ir bien en las grandes ligas. Si se tardó tanto en adaptarse al béisbol japonés, que es su propio país, ahora que va a un idioma nuevo, a un país nuevo, una liga nueva que es distinta, que tiene características muy distintas a las características del béisbol japonés, no hay garantía de que este muchacho se va a adaptar rápido, o que se va a adaptar exitosamente al béisbol japonés. Recuerden lo que pasó con Kei Igawa, por ejemplo, un lanzador zurdo muy famoso en Japón. Era una estrella con los Tigres de Hanshin. Se decía que era un batallador que se crecía en situaciones de alta presión, que era un lanzador que iba a llegar a comerse a las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York pagaron 26 millones de dólares en el sistema de traspaso. Recuerden, aquel sistema de traspaso en aquella época era el equipo que pagaba más dinero el que se quedaba con los derechos de negociación. Los Yankees de Nueva York terminaron pagando 26 millones de dólares nada más por los derechos de negociación, y después le dieron un contrato de 5 años y 20 millones de dólares, es decir, 4 millones por año. Y este muchacho se quedó los 5
5 años en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York y habrán lanzado en total 4 juegos más o menos en la máxima categoría. El resto del tiempo lo pasó en ligas en AAA y en AA. Fue un fracaso total. De manera que si en aquella ocasión se decía que era una apuesta segura, que Keiigawa iba a triunfar, imagínense lo que podría pasar ahora con Yusei Kikuchi, del que se dice lo mismo. De Yusei Kikuchi se dice que tiene un repertorio de lanzamientos muy bueno, que es un muchacho que se crece en ocasiones de alta presión, que es un muchacho con una ética de trabajo tremenda, que trabaja duro, que hace esto, que hace lo otro. Eso no lo ponemos en duda. Y de hecho, como explicamos en el artículo, nosotros no estamos diciendo que no se deba firmar a Yusei Kikuchi. No, nada que ver. Yusei Kikuchi es un buen lanzador que podría ayudar a cualquier equipo de las grandes ligas y podría ser, nosotros calculamos, el abridor número 4 o quinto, el cuarto o el quinto abridor de la rotación de un equipo de grandes ligas, no el primero o el segundo como algunos scouts están diciendo que podría ser. De manera que, desde nuestro punto de vista, la mejor manera de sacarle provecho a Kikuchi es firmarlo por 2 o 3 años, no más de eso, y 4 o 5 millones de dólares al año. Eso es más que suficiente. Es una versión acorde con el riesgo que se está tomando. Sin embargo, como estamos hablando de Scott Boras, y como bien dice nuestro amigo Arturo Marcano, que es un experto en este tema, el valor del jugador no lo determina su habilidad como jugador, sino el mercado como tal. Es decir, este muchacho puede que no valga 100 millones de dólares, pero eso es lo que cuesta en este momento, debido a la cantidad de competidores que existen en el mercado y a la escasez de buenos lanzadores disponibles en el mercado libre. Un muchacho que, como Kikuchi, que nosotros decimos no vale 100 millones de dólares, puede que algún equipo de grandes ligas termine pagando esa cantidad para firmarlo, porque eso es lo que el mercado exige. Si uno lo quiere firmar, uno tiene que competir con los otros rivales, los otros equipos que lo están tratando de firmarlos, y para poder vencerlos, lo más probable es que haya que tirar muchos millones sobre la mesa. Y como Scott Boras se dice que va a ser su agente, pues prepárense porque se nos viene un circo encima. Esto va a ser una batalla a ver quién firma Kikuchi, que insistimos, no justifica una inversión tan grande, pero no sería sorprendente que termine firmando un contrato como el que firmó Masahiro Tanaka. Recuerden, Tanaka, los Yankees pagaron por Tanaka 175 millones de dólares. 20 de esos millones eran el pago, se le pagaban a su equipo en Japón por el traspaso del jugador, y los otros 155 fueron para él en un contrato de 7 años. En esta ocasión, el nuevo sistema de traspasos indica que el monto de dinero que le va a quedar a su club, a su equipo en Japón, va a ser un porcentaje del contrato del jugador. Si ese contrato es menor de 50 millones, el porcentaje que se va a quedar el equipo es de 25%, si mal no recordamos. Si el contrato es mayor a esa cantidad, entre 25 y 50 millones, entonces un 20%. El 20% del contrato si el contrato es menor de 50 millones de dólares. Si el contrato va de 25 a 50 millones de dólares, entonces el equipo se queda con un 17,5% de su contrato. Y si el contrato es superior a los 50 millones de dólares, entonces el equipo en Japón se queda con 15% del total de su contrato. De manera que repetimos, va a ser un circo lo que se nos viene con Yusei Kikuchi. Repetimos, de nuestro punto de vista, en nuestra opinión, no es un lanzador que merezca ser firmado por tantos millones, pero dependiendo de cómo esté el mercado y con Scott Boras de por medio, estamos seguros de que eso se va a convertir en algo ridículo, que va a haber 8 o 10 equipos tratando de firmarlo y que al final va a firmar por más de 100 millones de dólares, muy probablemente ya va a ser con los Yankees o con los Dodgers o con los Medias Rojas. Ese es nuestro pronóstico porque, repetimos, con Scott Boras de por medio, además el hecho de que está seleccionando a Scott Boras ya nos dice todo de parte de Kikuchi. Él lo que está buscando es dinero, él lo que está buscando es un buen contrato. Él no está como Otani, que simplemente quería buscar el sitio más apropiado para él para comenzar su carrera en las grandes ligas. Él no estaba pensando en el dinero, estaba pensando en el sitio más apropiado donde pudiese trabajar a gusto y pudiera hacer lo que él quería hacer, que era lanzar y batear al mismo tiempo. No todos los equipos de grandes ligas le iban a dar esa oportunidad, ni iban a ser tan pacientes con él como lo han sido los angelinos hasta ahora. El caso de Kikuchi es totalmente distinto. Kikuchi no está buscando el mejor lugar para jugar béisbol. Él está buscando el mejor contrato y el equipo más prestigioso que le ofrezca un contrato para firmar con ellos y tener estatus, pues, como lanzador. De manera que, bueno, ya veremos. Eso es lo que se nos viene encima con
con la disponibilidad de Kikuchi para que lo firmen los equipos de las grandes ligas. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 22 de octubre con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que, como ya mencionamos, hablamos de Yusei Kikuchi, de que los equipos de grandes ligas no deberían romper sus alcancías, no deberían tirar la casa por la ventana para tratar de firmarlos, pero como acabamos de explicar, obviamente no es el valor, no es el talento del jugador el que determina su valor en el mercado, sino el mercado como tal. Si este mercado invernal que se nos viene ahora, hay escasez de lanzadores abridores o de lanzadores abridores zurdos, y hay muchos equipos interesados en él. El equipo que termine firmándolo va a tener que ofrecerle una alta cantidad de dinero y eso podrían ser fácilmente 100 millones de dólares o más. Ya veremos cómo termina esa historia. El martes 23 de octubre publicamos la noticia de que el manager legendario Tatsunori Hara, está regresando a los Yankees, a los Gigantes de Yomiuri por tercera vez como manager. Este es su tercer periodo como manager y se va a convertir en el manager más longevo en la historia del equipo. El miércoles 24 de octubre hablamos de el debate que tenía SoftBank acerca de cómo utilizar al cubano Alfredo Despaine en los dos primeros juegos de la serie final de la serie de Japón en Hiroshima, porque recuerden, en la Liga Central, que es la liga en la que juegan los Carpas de Hiroshima, no se utiliza el bateador designado y Despaine normalmente es el bateador designado de los Halcones de SoftBank. De manera que para poder tenerlo en acción tendrían que darle una posición defensiva dentro del campo y estaban debatiendo en la manera de cómo utilizarlo. Ayer sábado en el primer juego fue suplente, no comenzó como titular. Tomó un turno como emergente que fue crucial para su equipo y después lo sacaron ya de inmediato. En el juego de hoy sí comenzó como titular cubriendo el jardín izquierdo, que es una posición que él ya había cubierto antes, y de hecho hizo una buena atrapada en el partido, pero se fue de 4-1 con un sencillo, no pudo realmente hacer mucho por su equipo en términos ofensivos. El jueves 25 de octubre hablamos del draft de la NPB y de cómo los Dragones de Chunichi se quedaron con el jugador más preciado del draft, que fue Akira Neo de la escuela Osaka Toin. Y también hablamos de cómo Nippon Ham, el equipo más afortunado, más suertudo del draft, se quedó con una muy buena selección en la primera ronda, el lanzador Kosei Yoshida de la escuela Kanashi Nogyo. El viernes 26 de octubre hablamos de que el derecho Kodai Senga y el también derecho Daichi Osera iban a ser los abridores del primer juego de la serie de Japón, que recuerden terminó empatado 2-2 después de 2 entradas. El sábado 27 de octubre, ayer, la noticia del día fue el remolque de Despaine en el primer juego de la serie de Japón. Recuerden, terminó 2-2 y Despaine fue de alguna manera el responsable de las dos carreras de su equipo. La primera fue un sencillo que él mismo empujó. Pero la segunda carrera llegó en un error que produjo Despaine con ese mismo sencillo que conectó en ese momento. De manera que las dos, solamente una de las carreras cuenta como remolcada para Despaine, pero él básicamente forzó el error que permitió la segunda carrera en esa misma jugada. De manera que fue una actuación crucial para Despaine en el juego de ayer. Y hoy domingo 28 de octubre, el latino más destacado de la jornada fue el zurdo dominicano Jerónimo François, que lanzó una entrada de relevo. Es su tercer cero, ha lanzado 3 entradas completas sin permitir carreras hasta ahora en la serie de Japón en la victoria de Hiroshima. Hiroshima ganó hoy, de manera que la serie está 1-0 a favor de Hiroshima y el tercer partido se va a disputar el martes en el Yafugoku Dome de Fukuoka, que es la sede de los Halcones de SoftBank. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablarles de la historia de los empates en la serie de Japón. Antes que nada, pues recuerden la razón principal por la que existen los empates en la NPB. Es básicamente el hecho de que el transporte público, la mayoría de los fanáticos, estamos hablando algo así como el 95% de los fanáticos, se trasladan al estadio en transporte público, principalmente en trenes.
Los trenes en Japón terminan su horario de trabajo a las 12 de la noche, a la medianoche. De manera que si el juego se extiende más allá de la medianoche, estamos hablando de fácilmente 30.000 fanáticos que no tienen cómo regresarse a sus casas, y para evitar problemas, para evitar tener gente durmiendo en la calle o lo que fuese, o gente caminando en la calle por altas horas, por largos periodos, hasta regresar a sus casas, para evitar cualquier tipo de problemas similares, pues los partidos de la temporada regular siempre comienzan a las 6 de la tarde, y existe un límite para los partidos. Se pueden jugar hasta un máximo de 2 entradas, y si no hay un ganador después de 2 entradas, pues el partido termina empatado. Esta es la razón por la cual existen los empates en la serie de Japón. Es exactamente la misma razón. Ahora, eh, simplemente vamos a recordar cuáles han sido los empates previos en la serie de Japón. El empate de ayer sábado fue el séptimo en la historia de la serie de Japón. Fue el primero desde el empate en la edición 2010 de la serie de Japón entre los Dragones de Chunichi y los Marinos de Lotte. En aquella ocasión fue el sexto juego de esa serie, terminó empatado 2-2. En aquella ocasión eran 15 entradas, el límite en la temporada regular eran 2 entradas, pero en la serie de Japón el límite subía hasta 15 entradas. Este año precisamente cambiaron esa regla y decidieron que ya no iban a hacer 15 entradas otra vez, o ya no iban a hacer más 15 entradas en la serie de Japón, sino que iban a reducir el límite a 2 entradas, tal cual como ocurre en la temporada regular. Pero aquel partido de hace 8 años en la serie de Japón 2010 entre Chunichi y Lotte, que se disputó en el Nagoya Dome de Nagoya, fue el partido más largo que se ha registrado hasta ahora en la serie de Japón. Duró 5 horas y 43 minutos y, repetimos, quedó empatado 2-2 luego de 15 entradas. Los otros 5 empates que se han producido en la serie de Japón han sido los siguientes. En el año 1957, el cuarto juego de la serie entre los Leones de Nichitetsu, que son los Leones de Seibu hoy día, y los Gigantes de Yomiuri en el estadio Korakuen de Tokio, que en aquel entonces era la sede de los Gigantes de Yomiuri. Ese partido terminó empatado 0-0 en 10 entradas nada más, duró 3 horas y 1 minuto. Nishitetsu barrió esa serie 4-0 en 5 juegos. El cuarto partido terminó empatado. Los otros 4 juegos los ganó Nishitetsu para barrer esa serie de 1957. Ahora, notarán que el partido terminó en 10 entradas, no fueron ni 15 ni 13, y van a notar más adelante que los otros partidos también terminaron en un número de entradas que no era consistente. Vamos a hablar de eso más adelante. El siguiente empate fue en 1962 en la serie entre los Voladores de Toei, que es lo que hoy conocemos como los Golondrinas de Yakult, y los Tigres de Hanshin. En el estadio Meiji Jingu, que era la sede del equipo de Toei. El tercer juego de esa serie terminó empatado 2-2 en 14 entradas y duró 3 horas y 44 minutos. Toei ganó esa serie 4-2 en 7 juegos. En 1975, los juegos 1 y 4 de la serie entre los Carpas de Hiroshima y los Bravos de Hankyu terminaron empatados. Es decir, hubo 2 empates en una misma serie. El primer juego, disputado en el estadio de Nishinomiya, que era la sede de los Bravos de Hankyu, terminó 3-3 en 11 entradas. Duró 4 horas y 29 minutos, y el venezolano Robert Marcano se fue de 5-2 con un jonrón, un doble y 2 empujadas en ese partido. De estos empates que estamos hablando, fue básicamente el latino más destacado en los empates que se han registrado hasta ahora en la serie de Japón. En el cuarto juego de esa serie, disputado en el Estadio Municipal de Hiroshima. El Estadio Mazda, recuerden, fue fundado en el año 2009. En aquella ocasión el Estadio Municipal de Hiroshima terminó 4-4 en 13 entradas, duró 4 horas y 49 minutos. El venezolano Robert Marcano se fue de 6-1. Marcano jugaba con los Bravos de Hankyu, y esta 1975 fue su primera temporada en Japón. Recuerden, Marcano disputó 11 temporadas en Japón, las primeras 8 con los Bravos de Hankyu, las últimas 3 con las Golondrinas de Yakult, y después trabajó incluso como intérprete para los jugadores latinos con el equipo de los Gigantes de Yomiuri. Marcano entonces se fue de 6-1 con un sencillo en ese cuarto partido, y esa serie la ganó Hankyu 4-0 en 6 partidos, porque recuerden, 2 de ellos terminaron empatados. Y la última vez, no la última vez, en 1986
tuvimos un empate, el primer partido de la serie entre los Leones de Seibu y los Carpas de Hiroshima en el Estadio Municipal de Hiroshima terminó 2-2 en 14 entradas, duró 4 horas y 32 minutos. Seibu perdió los 3 primeros partidos, es decir, después de 4 juegos, Hiroshima estaba ganando la serie 3-0 con un empate, pero Seibu terminó ganando los 4 partidos finales para quedarse con el título. Ganó la serie 4-3 y es la única serie hasta ahora que ha llegado a un octavo juego. La única serie de Japón que ha terminado en 8 juegos. Todas las demás han terminado en 7 en 7 o menos a pesar de los empates. ¿Qué más íbamos a decir al respecto de eso? Ok, personalmente los empates, hemos dicho en distintas ocasiones, no nos molestan en la temporada regular porque evitan que un partido de temporada regular que es intrascendente se extienda a 18, 20 o 25 entradas. Que en el caso de Japón podríamos fácilmente amanecer y el partido todavía estaría disputándose. Sin embargo, definitivamente nosotros eliminaríamos los empates en la postemporada porque nos parece que no añaden nada, no están, es decir, por una vez, como acabamos de ver, solamente en casi 80 años de historia, o 70 años de historia, perdón, apenas 7 empates se han registrado en toda la historia de la serie de Japón. No es que ocurre muy a menudo, y la última vez fue hace 8 años. No es que los empates ocurren a cada rato en la serie de Japón, de manera que si los dejamos tampoco es tan grave la cosa, pero personalmente los eliminaríamos porque nos parece que no añaden nada, más bien demoran desequilibran el calendario de la serie de Japón. Realmente eso es lo único que hacen, no nos parece que añadan nada extra, nada emocionante a la serie de Japón. Sin duda es una gran anécdota para contar, caramba, el partido de la serie de Japón terminó empatado, pero salvo eso, pues no nos parece que añada mucho al juego. Nosotros repetimos, eliminaríamos los empates. De hecho, en la serie de Japón, los partidos pueden terminar empatados entre el juego 1 y el juego 7, pero a partir del juego 8 ya no se permiten los empates. Y eso quiere decir que en teoría, si los 7 primeros partidos de la serie de Japón terminan empatados y después hay que disputar 7 partidos más para determinar al ganador, el primero que gane 4, la serie en teoría podría extenderse a 14 juegos, porque ya sabemos que en los últimos 7 juegos no hay empate, de manera que alguien tendría que ganar y perder en cada uno de esos 7 juegos. Y si en teoría se extiende a un máximo de 7, pues estaríamos hablando de una locura de una serie de Japón que durase 14 partidos. Obviamente las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas, pero existe, en teoría podría ocurrir una situación como esa. De manera que repetimos, si a partir del juego 8 ya ellos están de acuerdo en que no deberían permitirse los empates, pues entonces que no se permitan en los primeros 7 juegos. ¿Por qué ponerlo en una cantidad de juegos y no después? Es decir, si lo vas a eliminar, eliminámoslo por completo, o si lo vas a mantener, manténlo por completo, pero no estés jugando ambas cosas al mismo tiempo. Pues es decir, o lo quitas o lo dejas, pero no estés haciendo las dos cosas al mismo tiempo en una misma serie. En fin, repetimos, tampoco es que ocurre muy a menudo, así que lo más probable es que nada cambie y se mantenga la misma regla como está hasta el momento. Esto es básicamente todo, pues lo que queríamos contarles, cuáles habían sido los empates anteriores en la serie de Japón, 7 en total. El venezolano Robert Marcano fue estrella en uno de esos partidos que quedaron empatados, y en el juego de ayer el cubano Alfredo Despaigne empujó una carrera. Eso también pues se convierte en una actuación destacada en un partido de la serie de Japón que terminó empatado. Ahora, algo importante que hay que notar de estos datos que les acabamos de mencionar, que las dos series de Japón, las únicas 2 series de Japón que han comenzado con un empate en el primer juego, los Carpas de Hiroshima han participado en esas 2 series y los Carpas de Hiroshima han perdido esas 2 series que comenzaron empatando en el primer juego. De manera que no es que queramos decir que los Carpas de Hiroshima van a perder en esta ocasión, pero si echamos un vistazo a lo que ha pasado históricamente, pues las probabilidades de que el equipo gane probablemente no son tan buenas como lo hubiesen sido si el partido no terminaba empatado. De cualquier forma, pues, Hiroshima está adelante 1-0 en la serie. El tercer juego de la serie se disputa este martes en Fukuoka. Ya veremos qué ocurre de aquí en adelante. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。
はい、どういたしままずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores en las distintas redes sociales. Comencemos con José Betancourt vía Twitter, quien nos pregunta: ¿cómo que 14 juegos si el campeón es el primero que gane 4? Pues bueno, José, como lo acabamos de explicar, se permiten los empates del primero al séptimo juego, pero a partir del octavo juego ya no se permiten. De manera que si en teoría los primeros 7 juegos partidos, los primeros 7 juegos, perdón, de la serie terminan empatados y hace falta disputar 7 partidos más para determinar al ganador, la serie podría, en teoría, extenderse a 14 partidos. No nos gusta esa regla, repetimos, preferiríamos no tener empates en lo absoluto en la postemporada. Los mantendríamos en la temporada regular, pero no en la postemporada. Pero bueno, igual, como acabamos de decir, tampoco es que ocurre muy a menudo, de manera que pues lo más probable es que las reglas no cambien y se mantengan como están. William Daniel vía Twitter nos dice: lo único que me gusta de la postemporada de Japón es su serie final. Las 2 series previas se me hacen injustas como se juegan. Estamos totalmente de acuerdo, William. No nos gustan las reglas que existen en esa regla del cabeza de serie, esa regla de que un equipo pueda avanzar a la siguiente ronda con un empate, y sobre todo la regla que le da un triunfo de ventaja al equipo que queda campeón de liga. Y además juegan todos los partidos como local, o sea, nos parece que es una desventaja demasiado grande y demasiado injusta. No debería ser así. Estamos totalmente de acuerdo contigo, William. No nos gustan esas reglas y aquí las seguiremos criticando hasta que las cambien algún día. Ginoblis vía Twitter nos pregunta: Francisco Peguero estuvo este año con los Marinos de Lote. Está jugando en México en la Liga de Invierno con Naranjeros de Hermosillo. Entonces ya no va a jugar en la NPB. Gracias por la pregunta, Ginoblis. Francisco Peguero comenzó la temporada con los Marinos de Lote. Sin embargo, nunca debutó en la máxima categoría de la NPB. Jugó siempre en el equipo menor de los Marinos de Lote. Sin embargo, llegados a mediados de junio, él entendemos que se molestó con la falta de oportunidades que se le estaban dando. Le estaba yendo bien en la liga menor, pero continuaban sin subirlo al equipo mayor, sin darle la oportunidad de debutar. Al parecer pues no estaba satisfecho con eso. Él mismo le pidió al equipo que lo dejaran en libertad, porque si no los estaba ayudando, pues más bien podría regresarse a los Estados Unidos a tratar de buscar otro contrato. Y eso fue lo que ocurrió. El equipo aceptó su petición, lo dejó en libertad a finales de junio, y por eso es que lo vemos ahora jugando invierno, seguramente tratando de conseguir un contrato o al menos una invitación para los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas el año que viene. Igor vía Twitter dice: totalmente de acuerdo con Bambino Sedano. Joey Meneses hizo bien en fichar por los Búfalos de Orix. Si cumple las expectativas, puede tener una experiencia única e irrepetible, profesional y humanamente, en Osaka y Kobe. Muchísimas gracias, Igor, por el comentario. Estamos de acuerdo también. Es decir, aquel debate fue un debate interesante entre Bambino Sedano y Fernando Ballesteros acerca de si hizo bien o hizo mal Joey Meneses en firmar para venirse a jugar a Japón. Caramba, solo el tiempo nos va a decir si fue una decisión acertada o no el haber firmado para venir a jugar a Japón. Lo que podemos decir es que lo que convence a la mayoría de los jugadores que están indecisos acerca de irse a las Grandes Ligas o de irse a Japón, lo que convence a la mayoría de ellos de venirse a Japón es que en Japón sí les garantizan la titularidad, mientras que en las Grandes Ligas no. En las Grandes Ligas normalmente los suben y bajan todo el tiempo, o les ofrecen una invitación para que participen en los entrenamientos primaverales, pero no les aseguran nada. Y obviamente después de jugar varios años en las ligas menores sin que les den la oportunidad que ellos creen que ellos se merecen, obviamente muchos jugadores deciden: bueno, en Japón me están dando una oportunidad donde me pagan mejor y además me garantizan la titularidad, pues no lo voy a pensar 2 veces. Yo firmo y me voy a jugar a Japón en vez de quedarme seguir intentando jugar en las Grandes Ligas. La posición de Fernando Ballesteros en este debate es que Joey Meneses ha debido ser más paciente, que él se está considerado como el mejor bateador de México en este momento y que tendría un gran futuro en las Grandes Ligas. Y desde el punto de vista de Fernando Ballesteros, pues él se dio por vencido, digamos, y decidió irse a Japón. Bambino Sedano
está de acuerdo con la movida. Él dice, bueno, si le ha ido también en las ligas menores y le siguen sin darle la oportunidad, pues ¿por qué se va a perder su tiempo esperando a que lo firmen algún día cuando eso podría no ocurrir? Es mejor que se vaya a Japón ahora y aprovechar la oportunidad de ser titular y de hacer una buena carrera en ese circuito. Hay argumentos válidos en ambos lados. Básicamente, nosotros, como acabamos de decir, solo el tiempo lo dirá, no sabemos si le va a ir bien o le va a ir mal. Lo que sí decimos es que, bueno, bienvenido Joey Meneses al béisbol japonés. Te deseamos todo lo mejor y una cosa que te decimos desde ya, que te van a dar la oportunidad, te van a dejar ser titular desde el principio, aprovecha la oportunidad porque si te va bien, te vas a convertir en una estrella en el béisbol japonés. La siguiente pregunta o comentario nos viene de Albion Decano en vía Facebook, dice, los aspirantes a participar en el draft de la NPB son clasificados de la universidad o cómo? Albion, gracias por la pregunta. La manera en que funciona en la NPB, y suponemos que en las grandes ligas es igual, básicamente los jugadores amateurs, los jugadores novatos se registran para participar en el draft para que los seleccione algún equipo de la NPB en este caso. Y esos aspirantes a participar en el draft pueden venir directamente del colegio, es decir, están recién graduados de la escuela secundaria. Pueden venir de las universidades, acaban de terminar sus carreras universidades y quieren convertirse ahora en jugadores profesionales, o pueden venir también de equipos de ligas independientes, como la liga corporativa. Uno de la selección de uno de los equipos de la NPB en la primera ronda del draft fue un muchacho que viene del equipo corporativo de una compañía que se llama Osaka Gas. De manera que Sony, si mal no recordamos, tiene un equipo corporativo y otras compañías, el Japan Post, el servicio de correo japonés, tiene un equipo, si mal no recordamos también. Los jugadores que juegan a esas ligas independientes o esas ligas corporativas tienen también la oportunidad de registrarse en el draft si ellos quieren, para que después los seleccionen un equipo de la NPB. Hideo Nomo, el legendario Hideo Nomo, el segundo lanzador, el segundo jugador japonés en jugar en las grandes ligas y básicamente el que abrió las puertas para el resto de sus compañeros. Recuerden, él llegó a las grandes ligas en 1995. Cuando él debutó en la NPB, él llegó a la NPB también a través de un equipo corporativo. Él se registró en el draft y lo seleccionaron los Búfalos de Kintetsu. En un momento se llamaban Búfalos de Kintetsu y se convirtió en estrella a partir de ese momento. De manera que son tres fuentes, digamos, Albion. Son los jugadores universitarios, los jugadores colegiales y los jugadores que vienen de ligas independientes o ligas corporativas. Todos ellos tienen la oportunidad de registrarse en el draft y ser seleccionado por alguno de los equipos de la NPB. Diego, a través de la sección de comentarios en nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta, ¿quién será el ganador del premio Sawamura? Sin duda alguna, Diego, va a ser Tomoyuki Sugano de los Gigantes de Yomiuri, que ya lo ganó el año pasado. Sugano ganó la triple corona de picheo, fue líder en victorias, líder de efectividad y líder de ponches en la Liga Central. Tiene más juegos completos que ninguna otra persona, ningún otro lanzador en la NPB este año. Lideró la NPB en efectividad y en ponches, es decir, no hay duda alguna que va a ser Tomoyuki Sugano otra vez el ganador del premio Sawamura. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta, han llegado a las series finales de la NPB y confieso mi desconocimiento sobre el sistema. Me gustaría explicarse con detenimiento. Soy novato en el apasionante béisbol japonés. Gracias por todo. Pues gracias a ti, Luis, por la pregunta. Es muy sencillo, como lo acabamos de explicar. La manera correcta de decirlo es que la serie de Japón es una serie al primero que gane 4 partidos. Como los empates están permitidos además solo entre el primero y el séptimo juego, es posible que para que uno de los dos equipos gane 4 juegos haya que jugar más de 7 partidos. De manera que no se puede decir que es una serie al mejor de 7, sino es una serie al primero que gane 4. Ahora, como ya lo mencionamos, en teoría los empates están permitidos del juego 1 al juego 7, pero a partir del octavo juego ya no se permiten más los empates. De manera que en teoría, si los primeros 7 partidos terminan empatados y después hace falta disputar 7 juegos más para determinar al ganador, en teoría la serie de Japón podría extenderse hasta 14 partidos. Esa es la manera que funciona. Repetimos, es una serie al primero que gane 4 juegos. K-Con, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice, disculpe la intromisión, yo juraría que cuando lo miré en su día los empates valían 0,5 puntos. Por lo tanto, al llegar al sexto partido, ambos equipos tendrían 3 puntos, siendo el cuarto punto obligado a alcanzarlo con una victoria, no vale el empate.
Por lo tanto, la serie sería el mejor de 7 partidos, al menos que en las rondas previas se cuenta así. No sé si estaré equivocado al mirarlo. Pues y probablemente te equivocaste, Cacón, porque um, esa fórmula de otorgar a cada equipo medio punto por un empate nunca ha existido en Japón. Eso se utiliza en el fútbol americano, si mal no recordamos, y de pronto se utilizó en algún momento en alguna otra liga, pero no en Japón. En Japón jamás se ha utilizado el medio punto para el equipo que termina empatado. Siempre los empates nunca han valido para nada en términos de, incluso en la temporada regular, los empates no cuentan. El porcentaje de victorias y derrotas, que es el porcentaje que se utiliza para determinar las posiciones en la tabla de posiciones, ese porcentaje se calcula tomando en cuenta los partidos ganados y los partidos perdidos. Los partidos empatados no se toman en cuenta. Esa es la razón por la cual un equipo que tiene muchos partidos empatados puede terminar primero en la tabla a pesar de tener menos victorias que el segundo lugar. Y eso ha ocurrido ya en varias ocasiones. Pues se trata de eso, de que como el porcentaje está calculado en solamente los partidos ganados y perdidos, en lugar de los 143 partidos de la temporada regular, un equipo podría calcular su porcentaje de victorias en base a 130 partidos en vez de 143, y eso puede que los beneficie para tener un porcentaje de victorias más alto, por lo tanto quedarían en el primer lugar. De manera que no, probablemente te equivocaste, Cacón. Repetimos, eso de medio punto para los empates en Japón nunca ha existido. Finalmente, Marcelo, a través de la sección de comentarios en nuestra página beisboljaponés.com, dice: amigo, este artículo está muy bueno, republiqué su artículo en mi blog y en 2 días ya supera las 300 visitas, se lo comunico para que disfruten la noticia porque a todos los blogueros nos gusta llegar con nuestros artículos al mayor número de personas. Pido disculpas por no haber consultado con usted antes de publicar y al mismo tiempo lo felicito por mantener este sitio que tantos fanáticos consultan y quieren. Quiero que le llegue mis agradecimientos, el pedido para seguir republicando sus artículos sin dejar hacer mención al origen de la fuente, beisboljaponés.com. Muchísimas gracias, Marcelo, por el comentario. Pues sí, no hay problema. Todos aquellos que deseen republicar nuestras noticias, los invitamos a que lo hagan siempre y cuando nos den el crédito, digan con información de la página beisboljaponés.com, y si es posible, por favor también añadan un link donde puedan la persona que visite su blog pueda hacer clic en ese link y después sea redirigido a nuestra página. Se los agradecemos también, pero en términos de tener permisos no hay duda alguna. Los invitamos a que nos ayuden a difundir nuestra información, de manera que siéntanse libres de publicar nuestra información en su blog o en su página particular. Repetimos, siempre y cuando nos den el crédito que diga beisboljaponés.com. Eso es muy importante. A veces hay personas que escriben como el crédito información de béisbol japonés y la gente pues obviamente no sabe quién es béisbol japonés, qué es béisbol japonés, quién es este béisbol japonés del que están mencionando aquí, de dónde lo consigo, quién es, cómo lo llamo. Tienen que poner beisboljaponés.com para que la gente sepa que eso es una página web, de manera que si quieren buscar más información, pues vayan directamente a la página y la encuentren ahí. Si ponen béisbol japonés nada más, pues la gente no sabe a dónde ir, no sabe de quién se está hablando y pues no ayuda. De manera que repetimos, tienen la libertad, nuestro permiso para publicar nuestra información en sus propios blogs o páginas, pero por favor pónganle beisboljaponés.com. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPB. En este caso hemos elegido la canción del veterano Seiichi Uchikawa de los Halcones de SoftBank, que tiene una canción de ánimo muy animada, muy simple pero muy bonita, muy pegajosa cuando se escucha, de manera que muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Seiichi Uchikawa.